Sí, creo que está fallando el micrófono. No, pero no es su micrófono. Bueno, no, porque así nos escuchan. Y si le conecta la bocina para ver si se escuchan ellos. O a ver tu equipo. Pasarte el cable. Era por el tema del... ¿Pueden decir algo, porfis? Hola. Buenas noches. Hola. Bueno, te mandé. No, ahí no, ahí 32, 58, 4. No, de arriba, anda. Ok. Te voy a enseñar a usar esto, porque si lo compran, ya vas a tener algo de experiencia en usar esto. ¿Ok? Vamos a entrar, proyecta la pantalla. Eso va a ser. Porque no tiene chiste que yo lo esté manejando si me voy y nunca lo han manejado ustedes. Yo lo puedo manejar muy rápido y después no vas a saber cómo manejarlo. Y ni me vayas a hablar para decir que no lo puedes manejar. Porque no te voy a contestar. Porque no te voy a contestar. El plan. Ok. Entra a Database Consulting. Y vamos, ¿dónde buscaríamos cómo llenar el pedimento? En el anexo 22. En las reglas o resoluciones. Anexos de las reglas de carácter general de comercio exterior. Anexo 22. Y ahí está cómo se llena el pedimento. ¿Ok? Vete a clave de pedimento, busca la clave de pedimento. O sea, tú tienes duda de que la clave de pedimento y el régimen. ¿Sí? La clave de pedimento. ¿Qué te dice conforme al apéndice? 2. 2. Dale clic al apéndice 2. Ahí están. Y ahí están las claves de pedimento. A1, importación, exportación definitiva, Búscate BH, ¿no? BH. Búscate el BH. O sea, lo que te estoy haciendo es que no te voy a dar las respuestas, sino que tú las tienes que buscar para que aprendas a buscar la información. Aquí está BH. BH. ¿Qué te dice BH? Importación temporal de contenedores, aviones, helicópteros, embarcaciones y carros de ferrocarril. Ok. ¿Qué te dice? ¿Qué en el pedimento qué querías importar? ¿Era una de esas cosas? No. ¿Qué era lo que querías importar? Mangueras y artículos. Ok. Vámonos al fundamento legal, que es el artículo 106 de la ley aduanera, es el que se refiere a importaciones temporales. Vete al antepenúltimo párrafo de este artículo. Ok. Este es el último, penúltimo, antepenúltimo párrafo. ¿Ok? ¿Qué dice el antepenúltimo párrafo? Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles o camiones de conformidad al reglamento. Tiempo. ¿Cuál es la palabra más importante allá? Que se incorporen. Incorporar. ¿Sí? Si tú tienes una computadora, una laptop, la vas a importar temporalmente un barco, ¿se va a incorporar al barco, sí o no? Sí, porque va a subir. No, porque no va a ser parte del barco. Porque no es parte del barco. No está instalada, fija o funciona, o el barco sube, pero la puedes tendría, bajar. tú esta computadora al rato la subes a otro barco y después la subes a otro barco. O sea, no se incorpora al barco. Esa es la gran diferencia de si puedes o no puedes. Si fuera una parte que le fueran a adaptar al barco y ahí se queda, ahí sí. Exactamente. Ese es el primer punto para determinar Si es temporal. si es temporal o no. Si se incorpora o no se incorpora a la embarcación. Y por eso quería yo que leyeras el artículo para que entiendas. Ahora,
¿Qué te dice el último párrafo? Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. Ok, hasta ahí. ¿Qué pasa si importas temporalmente pintura para el barco? ¿Cómo le vas a comprobar a la autoridad que retornó al extranjero? ¿Necesito tener alguna evidencia que la ocupé en barco? No. Tiene que Tiene que retornar. ser retornarse Tiene que regresar al en su extranjero. mismo estado. ¿Y si la ocupo? Estoy cometiendo una infracción. Vas a caer en contrabando. Se enterarán que las mismas se encuentran ilegales por no haber concluido el régimen de importación temporal y se presume contrabando. Si la ocupo, tendría yo que regularizarla y Cambiarle de temporal. régimen de temporal a definitivo con un pedimento F5, con clave F5. Para cambiar Del régimen de temporal a definitivo régimen activo con pedimento clave F5. en ejemplo de la pintura que se usó. Ahora, no me creas, búscate la definición del pedimento F5. A ver, tú solita trata de localizar qué significa el F5. Puedes ponerle control F y le pones F5, ¿eh? Para que no tarde Estoy tanto. buscando manual. Sí, en la D. 4. Cambio de régimen de mercancías importadas. A ver, no me lo estoy viendo. Es que aquí sí sale, pero ahí sale cortado. No sé por qué. Pero está mal. Dice, lo puedo reducir, Sí, pero para mejor. apenas. Mejor reduce la ventana un poquito. No, no creo que eso sí va a haber tal. No. Esto, a ver. La ventana. La ventana, muévela. Ándale, ahí está. Exactamente, así. Y ahora sí ya ven. F5. F4 y F5. Cambio de régimen de mercancías de importación. Dice que importación temporal o definitiva de mercancías sujeta a transformación, elaboración o reparación por parte de empresas por programa IMEX. ¿Dónde estás leyendo el F5? Ah, no, es el F4. Es importación temporal. Acá. Sí, es temporal. A bienes de activo fijo por parte de empresas del programa IMEX. Pero no. ¿Qué dice el otro inciso? Importación temporal definitiva para convenciones sin congreso. Tampoco. Tercero. Que se refiere al artículo 106. Ahí está. Y hay que ver qué dice el artículo 106. Es en el que estábamos. En el anterior. Estos vehículos. Es el que leíste en el antepenúltimo párrafo. ¿Sí? Entonces, todas aquellas mercancías que se importan conforme al 106 de la ley, excepto vehículos a los que se refieren las fracciones, ¿sí? Puede hacerse un cambio de régimen pagando los impuestos. Entonces, ahí, Pero con 10 años, ¿no? a ver, Si tú ya sabes que lo utilizaste para a ver, vete al artículo 106. Dale clic aquí al 106 y te lleva al 106. Es lo padre de esta herramienta. A ver, el artículo 106 habla de las importaciones temporales de mercancías que van a... ¿Qué dice? una transformación. Van a retornar en el mismo estado. ¿La pintura retorna en su mismo estado? No. Si se utiliza o que no. Entonces, aquí no se permite transformar. O sea, el título del artículo es que no se transforme la mercancía. Que así como se ingresa, tiene que salir. Y plazos de permanencia. Primer plazo de permanencia, ¿qué te dice? Inciso 1, romanos. Hasta por un mes las de remolque se me Y si remolques, hasta ahí, ¿no? Ya. Remolques y remolques un mes, no nos sirve. ¿Estás de acuerdo? Nunca importamos remolques y remolques. El inciso 2, ¿qué te dice?
Hasta por 6 meses, las que realicen los residentes en el extranjero. Ese está muy interesante. Sigue leyendo ese. Clave de importación. No, siempre que lee las letras negritas. Sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Ese 106, fracción segunda, inciso A, ¿sabes para qué se usa? Para cuando viene un extranjero y trae sus herramientas de trabajo. También se debe utilizar mucho. No sabía. Sabía porque yo ahorita importé, pero definitivamente. No. Pero ellos viven en el extranjero. No, porque ellos se van a llevar su mercancía cuando regresen. Entonces, ellos podrían haberlo importado por 6 meses, sin haber pagado impuestos. Sin embargo, es un riesgo. Sí, bueno, para la cantidad que creo que... Yo lo haría definitivo, pero hay mercancía, equipos que traen para calibración que son muy caros y que dicen, oye, yo no voy a pagar impuestos si nada más vengo por 2 meses a hacer una calibración y me lo voy a llevar. Bueno, entonces te hago esa importación. Sí. ¿Qué dice el inciso B? La envases de mercancías. Siempre que contengan en territorio nacional las mercancías en ellos hubieran introducido, como la apertura, pero que retornadas con lo que trae dentro. Pero aquí habla de envases. Envases, imagínate que traes un tanque en el que traes que traes un líquido. Y el líquido sí lo vas a importar definitivamente, pero el envase te lo piden que lo devuelvas al extranjero cuando vacíes el líquido. Entonces, cuando hay 2 productos, el que vas a importar definitivamente y el otro que tienes que retornarlo, puedes separarlo. Puedes importar el producto definitivo y el envase temporal, para que cuando se desocupe el envase, lo devuelvas vacío, como el envase retornable de la Coca-Cola. ¿Ok? El C no nos sirve, vehículos de emisiones diplomáticas. D, muestras y muestrarios tampoco. El E, vehículos, y ya, son todos los de 6 meses. Después pasamos a los de hasta por un año. Hasta por un año. Y aquí te dice, inciso A, las destinadas a convenciones y convenciones. Esa está interesante, que algún día hay un congreso de petróleo y hay una empresa que quiera traer su stand, sus muebles, sus cosas para exhibir, tendría que entrar bajo una importación temporal de este tipo. ¿Ok? Las destinadas a eventos culturales o deportivos. ¿Cuál es este caso? La Fórmula 1. Cuando trae sus vehículos. Cuando trae sus vehículos, pues son alemanes, franceses, ingleses, entonces no se van a quedar los vehículos en México. Entonces es un evento deportivo, lo pueden traer los congresos, los conciertos de los artistas. Sus herramientas también. Sus equipos de sonido, sus instrumentos musicales y todo eso, entran como un evento cultural. Entonces tampoco es necesario importarlo. Las de enseres, utilerías y demás equipos para la filmación. Esos, pues cuando vienen a hacer una película a México, se les autoriza que no paguen impuestos. Las de vehículos de prueba. Eso pues está raro. Cuando traen un vehículo, la calle, la robar un nuevo vehículo o algo así, pues. Las de mercancías previstas con los convenios internacionales. Tampoco nos interesa. Y fracción cuarta. Por el plazo que dure de su condición estancia, incluyendo sus renovaciones en los términos y condiciones que establezca el SAT mediante sus reglas. Ok. A los vehículos de propiedad de extranjeros que Pero las mercancías, dice el plazo que dure su condición. Ok. La de vehículos propiedad de extranjeros. Si un extranjero viene a trabajar temporalmente a México y cruza la frontera, puede hacer su trámite de internación del vehículo. Si ellos les autorizaron 2 años para estar en México, el vehículo está autorizado 2 años. Por eso, dice por el plazo que su condición de estancia, la de los vehículos. El inciso B, los menajes de casa.
Perdón, es que se le reventaron 2 llantas a una persona en Calle que quiere auxilio. Aquí. A Juan Carlos en el Jaguar. 2 llantas reventadas. ¿Quién va a ir a buscar? Pobre Roberto, viene llegando. Ay, sí, es cierto, rezando por acá. Los llantas, qué raro, ¿no? Pues a ver, hijo. Bueno, el B es menajes de casa. Un extranjero puede venir a estudiar o a trabajar por un tiempo y puede traer todas sus cosas de su casa de manera temporal, o a un estudiante o una persona que va a trabajar acá. ¿Sí? Sí. Y la fracción quinta es la que nos interesa a nosotros. Hasta por 10 años en los siguientes casos. Ujú. Contenedores. Aviones. Contenedores. B, aviones, helicópteros. Ajá. C, embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga, pesca comercial. Ahí es donde entran los barcos, ¿no? Ajá. D, las casas rodantes. E, locomotoras, carros de ferrocarril. Y ya. No hay otra opción. Acá nada más se podrá permitir importación A ver, sube temporal. tantito. Aquí es que todas las embarcaciones que nosotros manejamos en oil and gas entran en embarcaciones especiales y artefacto naval. Por ejemplo, un chalán no es una embarcación porque no tiene propulsión propia. Entonces se clasifica como un artefacto naval porque es un artefacto que navega, pero no tiene propulsión propia. Las plataformas son embarcaciones especiales, pero si las embarcaciones se van a fijar son artefactos navales porque van a estar en el agua. O sea, entonces, ese es el ejercicio que nosotros usamos para todo ese tipo de embarcaciones. ¿Sí? Después viene ¿qué? Casas rodantes, locomotoras, etc. Y aquí está lo del artículo ¿sí? Dale al 163 del reglamento. ¿Qué te dice el reglamento? Dice importación temporal de mercancías destinadas a mantenimiento y reparación. Ajá. Aquí te dice que las refacciones que vas a usar o lo que vas a sustituir en un barco, puedes no usar un pedimento aduanal. Así como ayer les mostré que hay el formato para importar una embarcación sin pedimento y sin uso de la agente aduanal, también hay un formato para importar todas las demás partes sin el uso de un pedimento. Entonces, aquí te dice las condiciones y aquí te dice hasta el formato y te dice todo lo demás. Esto es el formato. Nadie explota esto porque le da miedo. Le da miedo. Sin embargo, hay un párrafo aquí bien importante que no han tomado en cuenta. Checa, ¿qué te dice? Las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente, a que se refiere este artículo, no deberán cumplir con la obligación de retorno. Aquellos equipos que su naturaleza sean incorporados a dichos bienes deberán retornar con los mismos. Fíjate. No te pide la comprobación de retornar esos bienes. Y esta mercancía fue para el barco. Será por eso fue temporal. Porque imagino que esa mercancía se va a tener que ir con el barco al final, ¿no? Sí, pero aquí es cuando no usas el pedimento. Cuando no usas el pedimento aduanal, la misma ley te dices que no tienes obligación. O sea, que usando el impedimento ya lo te obligas porque le das un registro de entrada a la autoridad que tienes que comprobar la salida. Por eso Cuando usas un formato que no es el pedimento aduanal, no tiene manera la autoridad de ver que si salió o no salió. Entonces de una vez te dice, lo que me metiste, si no metiste con pedimento, ni necesitas devolverlo. O sea que cuando usan cosas para mantenimiento, lo recomendable es usar formato. Nadie lo quiere usar, esa es la realidad. Y los administradores de aduana no lo quieren autorizar por esta situación. Porque la gente aduanal me pidió que a qué embarcación iba antes de importar. ¿Qué embarcación? Y me pidió el pedimento del barco. ¿Por qué? Porque el antepenúltimo párrafo te dice que van. Si tú importas
el barco, vamos a importar un barco, o ya no importaste el barquito. ¿Sí? Este barco entró el 20 de octubre del 2017. ¿Hasta cuándo puede estar el barco en el país? Hasta el 2027. Hasta 20 de octubre del 2027. 20 de octubre del 2027. ¿Ok? Que realmente sería hasta el 19, ¿no? 19. Bueno, si tú le importas cosas a este barco, yo importé, este barco se importó con un pedimento pH temporal. Si yo le importo un aire acondicionado, porque se echó a perder, ¿con qué clave de pedimento lo voy a importar? pH. Con un pH. Yo lo estoy importando el 20 de, no, ¿hoy qué estamos? 7 de octubre. 7 de octubre del 2022. ¿Cuándo vence la temporalidad de este aire acondicionado? En 2032. 6 de octubre. 6 de octubre del 2022. 32. 32. Entonces está mal. Debe ser temporal, en definitivo. Todas las cosas que se importen para un barco adquieren la misma temporalidad que el barco. Y ya nadie informó, porque si el barco se va, pues también se lleva. Si el barco se va, te tienen que comprobar que se vayan todas las cosas. Hay que hacer el retorno. Y el retorno se hace con un pedimento H1. ¿Y cómo, por ejemplo, esas mercancías si las bajan? O sea, se supone que son para esa embarcación, pero si por X o por Y las... Si yo bajo este aire acondicionado, lo bajo, imagínate que lo bajo a Villahermosa porque le voy a reparar a Villahermosa y me lo detienen una autoridad fiscal. ¿Qué me va a pasar con el aire acondicionado? Me lo van a embarcar Porque está de contrabando. porque no está comprobando su legal estancia. Su legal estancia es arriba del barco. Y si se tiene que bajar para mantenimiento, hay que Se notificar. le notifica a la aduana con un acuerdo de desembarque para reparación. Caso de aire. Eso no lo sabía, yo preocupada por las pilas. Las pilas. Hay algo que no está en ley, pero lo primero es que se incorpore. ¿Sí? ¿Una pila se incorpora o no se incorpora? Sí. Sí se incorpora. ¿Tiene número de serie o no tiene número de serie? Esas no. Pues son pilas de control. Ok. ¿Cómo le vas a comprobar a la autoridad que las mismas que ingresaste son las mismas que van a salir dentro de 10 años? No hay manera. Entonces, no las puedes importar de manera temporal. A eso se refiere a ella. Tendría que ser Sí, pero permanente. yo quería que fuera analizando, sí puedo, no puedo, sí puedo, hasta que caiga en el no puedo. ¿Sí me entiendes? O sea, que fuera analizando todos los casos hasta que cayeras porque si tú traes una computadora y tiene un número de serie, traes un radar que le instalan al barco y tiene un número de serie y traes otro radar, ¿qué va a pasar? Que el barco tenga dos radares. Cuando el barco se vaya, un radar va a estar funcionando y te van a pedir, oye, ¿y el otro radar que sustituiste dónde está? O sea, te van a pedir que compruebes dónde está el otro radar. ¿Sí? Si este radar que importaste, imagínate que tienes un radar acá y se importó con la embarcación. Si tú importas o un aire acondicionado, tú importas este aire acondicionado y dice, bueno, el que quitaste, ¿dónde está? ¿Sí? Te lo van a pedir. No, lo mandé a Estados Unidos para que me lo reparen. Ok. Entonces, este número de serie tiene que estar declarado en el H1, ¿sí?
Y este número de serie de acá es el que va a sustituir al de acá. O sea, la autoridad nos pide que para que comprobemos las entradas y las salidas de las mercancías, tienen que tener marcas, modelos y números de serie. Si yo hoy quiero importar un plumón de manera temporal, primero, ¿cuál sería la primera regla? ¿Se incorpora o no se incorpora a la embarcación? Y se incorpora. No. No, porque no tiene número de serie. No, porque la embarcación puede funcionar sin el plumón. O sea, no es parte. Perdón, me dijiste que viera con llantas, ¿no? Que le hablara con Carlos y que viera qué necesitaba. Y ya que él decidiera si se iba en la camioneta o en la Acuérdense, la primera regla es, ¿se incorpora o no se incorpora? Segunda regla, ¿se puede comprobar su salida o no se puede comprobar su salida? O sea, hay un número de identificación, marca, modelo y número de serie. Nosotros en Cotemar le llamamos trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Que esa mercancía puedas decirle a la autoridad en dónde está y qué se hizo con ella. Porque cuando haces el retorno, sale una lista de pedimentos y hay que demostrarle, este motor, es este que está acá, el número de serie. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios para decir, ¿lo voy a hacer temporal o lo voy a hacer definitivo? ¿Sí? El ejemplo del pedimento que trae las pilas, que lo hicieron temporal y ahí... Sí, pero eso ya les expliqué por qué. Pero dice el que no era así. ¿Cómo? Sí, en principio no debe haber sido. Sí, no. Se va a regularizar. Y a ver, y si ya aprendieron, ¿qué van a hacer con ese pedimento? Con esas pilas. Hay que sacarlas de ese pedimento con el... ¿Qué van a hacer? A ver. Rectificación con el F5. El F5. Van a hacer una regularización de mercancías con un pedimento F5. No a 13. No a 13, porque la regulación de 13 es diferente. Un F5. El F5. Pero nada más por la... Y va acompañado de un escrito. ¿Dijiste? No, o sea, nada más le paga los impuestos. Sí. El que va a acompañar un escrito es el BA. Eso va a ser antes del... No, el BA ya lo vimos, cuando es un extranjero. No, por eso que me imagino que Es que me perdí. ¿Qué dicen? ¿Y eso es antes o después de la cuenta siguiente? No, eso puede ser después. Puede ser después. O sea, hay embarcaciones que meten hasta los pulmones y las baterías y todo lo meten temporal. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión del flujo de efectivo, o sea, el pago de los impuestos. Eso fue lo que yo le dije, ¿sabes? Ya apaga el juego, mételo para que ya no... Y ahorita ya lo regularizamos para que ya tengamos... O sea, ya estamos tranquilos, ya lo regularizamos, bueno, ya quedó en orden. Ese era el tema. Sí, Pero porque no se podemos. perdería más tiempo que de querer Y aparte hacerlo hay que en- pagar los impuestos, que eran en total, por ese contenedor eran como 400,000 pesos de impuestos. Sí, 400. Entonces, ya que está liberado, entonces proceden al F5, al cambio de régimen, para que todo quede legal. Regularizar. Antes de lo del barco. Antes que salga el barco. O sea, eso tiene que ser antes que salga el barco. Sí, ya más o menos entendiste el criterio de por qué temporal y por qué no temporal. Para regularizar las mercancías es directo con el agente aduanal. Sí. Ahora, ¿por qué Mario tocó ahorita el tema de si es un F5 o un tema de una 3? Chécate qué dice la 3. Búscate el A3. A3. A4. ¿Cómo es que la busca más rápido? F. Con F. Pone control F Control F. y pone F5, A3. Ahí está. ¿Ahí está? Sí.
Regularización de mercancías de importación definitiva. Ajá. Y las opciones, Mercancías que se encuentran en territorio nacional sin haber cumplido con las formalidades del despacho aduanero. ¿cuáles son las formalidades del despacho aduanero? Dale a ver al 101 de la ley, ¿qué te dice? Las personas que tengan en su poder, por cualquier título, mercancías de procedencia extranjera, que se hubiera introducido al país sin haberse sometido a la formalidad del despacho, que esta determina el régimen aduanero. O tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido el plazo del retorno. Ahí entraría, Ahí ¿no? está. ¿Por qué No. Si yo no regularizo, si yo no tengo legal mercancías, imaginemos que es el DA, la importación de las refacciones de un extranjero que viene a trabajar a México, el 106, fracción segunda, inciso A, te dice que hasta por 6 meses puede traer un extranjero sus herramientas. ¿Sí? Tú dijiste que las importas en abono, es lo más sano, para no andar cuidando los plazos. Pero si es una mercancía muy cara, pues la importas en DA a 6 meses. Si vencen los 6 meses y no retornó al extranjero, ahí te dice, tratándose de mercancías que hubieran excedido el plazo de retorno en caso de importaciones temporales, podrán regularizarlas, importándolas definitivamente. O sea, el pedimento A3 es para cuando un cliente estaba en un patio y se encontró un motor y dice, este motor no sé cómo llegó aquí, no tengo papeles, no tengo factura, no sé cuándo llegó. Entonces, no lo sometí a las formalidades del despacho aduanero, como dice ahí, o sea, no hice un pedimento de importación, no le pagué impuestos, no hubo nada de eso, entonces uso un pedimento A3 para regularizar su situación fiscal. Entonces, el A3 se va a utilizar cuando encuentres algo que es de comercio exterior. Imagínate que tú encuentras un motor en un patio y le ves y dices, ay, hecho en China. Desde que diga hecho en China o de hecho en cualquier país que no sea México, es mercancía de comercio exterior. En ese tema podría ser cuando una mercancía la pasan sin la firma del pase de aduana. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? El otro día un técnico vino de Europa y se trajo en el Belize una refacción. Y se la trajo en el Belize, pasó y llegó hasta el barco, se subió al barco. Le dijimos, oye, ¿y la refacción? Ya está funcionando. Oye, pero yo necesito el pedimento para comprobar su legal estancia y para pagarle y para que todo esté bien. Entonces, como apareció esa mercancía sin haberse sido sometido a formalidades del despacho, con una A3 le hago su pedimento y se pagan los impuestos. Es lo que hay que hacer con la ventaja, pues. Una mercancía que se sacaron con pase de aduana, pero las metieron sin autorización de la aduana. Nos están pidiendo regularizarlas todas. Ajá. En A3. Sí. Sin embargo, el A3, pues vas a hacer, ahí vamos a agarrar el tema anterior. ¿Qué necesitas darle a la agente aduanal para hacer un A3? El valor de la mercancía. Correcto. ¿En qué documento? En la factura. ¿Qué factura? Del barco. Bueno, si es pieza del barco, del barco. ¿Y tienes la factura de cuando se compró esa mercancía? No. Entonces, ¿puedes hacer la regularización sin factura? ¿Y podría con el A3? Con el A3, pero ¿con qué factura? Se le daría un valor de acuerdo a... Ya no es con método valor de transacción. Es con método de... Método de mercancías idénticas o similares, y puedes hacer una proforma en Excel declarando todos los datos de una factura, y esa va a ser la factura que vas a anexar el A3. Dije, necesito la factura del barco. No, de la mercancía. No, es el criterio de que cuando no tienes cómo comprobar, o sea, si te encontraste el motor y es extranjero, pues es como que... Acuérdate que todo para la aduana tiene que tener un método de valoración. O sea, ¿cómo le das un valor? ¿Cómo le das el precio?
Entonces, el primer método es el valor de transacción cuando tienes la factura, pero si no tienes la factura, vas ocupando los métodos. ¿Te acuerdas? Mercancías idénticas, mercancías similares. Entonces, cotizas en internet el mismo motor, por ejemplo, y dices, este motor cuesta tanto. Entonces, haces una proforma factura con ese valor y le dices a la gente anual, no use valor de transacción, use valor de mercancías idénticas o similares, dependiendo de lo que haya sido, para darle valor a la mercancía y pagar correctamente los impuestos. ¿Sí? Entonces, así es el A3. ¿Qué pasa con el A3? Hay que cumplir con cuotas compensatorias, pagando impuestos, hay que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si hay una mercancía que te dice, es un electrónico y tiene una norma de consumo eléctrico, tendremos que cumplirla y ahí sí va a estar cañón, porque no se va a poder hacer. ¿Sí? Las normas de calidad no se pueden exentar. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que cumplir con todos los permisos. No te exenta el A3 de los permisos. ¿Y este tipo electrónico? No, son extintores, son tanques de oxígeno. Esos no. No. No, y la otra es la pieza que no necesitamos conseguir la firma. No conoce nadie de Adobe, de casualidad. Que la subieron. La subieron, no debieron subirla, que porque no estaba y se les hizo fácil subirla. Porque la iban a ocupar y ya está instalada. Ya está instalada, era parte de una grúa, algo de arriba, ya está instalada. Ajá. Pero esa es reparación y mantenimiento, ¿no? Pero esa bajó a reparación y mantenimiento. ¿Tuvo acuerdo? Tuvo acuerdo, sí. ¿Ya venció el acuerdo? No, hasta el 26. Ok. Haz una carta, apúntalo allá. Ahí es donde decían que Haz una carta del capitán. El capitán tiene poder internacional para firmar cartas. El capitán es como el piloto de un avión, o sea, es la máxima autoridad. Ajá. ¿Sí? Entonces, el capitán, bajo protesta de cierta, puede informarle a la aduana que por error humano se desembarcó esa mercancía o por urgencia y que por urgencia se tuvo que subir porque requería de esa pieza y que no se sujetó a las formalidades de entrar por puerta 4 y cerrar mediante un acuerdo de embarque que solicita a la autoridad que dé las facilidades necesarias y que le tome fotos. Yo le pido a los capitanes, porque me ha sucedido, que pongan su tablet o una tablet con la fecha del diario de Yucatán para que vean que ya está y entonces le toman la foto a la pieza y al periódico. Antes era el periódico en papel. Esa creo que está instalada. Que le tomen, o sea, le tomen ya instalada, funcionando de cerca, de lejos, el número de serie y que se acerque el capitán y que le tomen una foto a una publicación del día que lo está declarando para que la aduana crea sea válido que ya esa pieza está dentro del plazo, ¿no? Del plazo y que pide disculpas y que por favor haga el favor de cerrar el acuerdo. Aparte si era muy urgente porque tenían que hacer maniobra y la grúa y fue de noche y no sé qué tanto. Creo que no estaba el de la aduana y no estaba, pero tampoco puedes decirles que no estaba en su lugar aquí. Que fue algo que pequeño, no es pequeño, no le llevamos. Es pequeña, pero aún así con lo que importa es el acuerdo de la aduana como se ¿Tendremos un machote para ese? No, porque como ahí sí fue error de nosotros. No tanto los otros ya están vencidos. Este está vigente todavía, vence el 26 de octubre vence. Ahí está el plazo para que vean que se quiere regularizar. Pues aquí no creo que haya regularizar porque le están pidiendo disculpas. No, regularizar el proceso, pues. O sea, no pagar ni nada por el estilo. Porque finalmente se bajó y se reparó. O sea, es la misma. Sí, es la misma pieza. Si fuera algo nuevo, pues ahí sí como que estaría más. Ahí entonces tendría que hablar, le voy a pedir ahora al señor Mario que hable con él. Capitán. Ahí no van a estar de acuerdo. Con el capitán Aguirre para que le haga el favor. Se les sacó de la bronca.
Porque como él fue el que lo pidió todo así de ya, bájala, súbela, todo. Que él pidió que se le apoyara de esa manera, así se puede manifestar, ¿no? Una petición urgente del capitán. Ahorita te digo. Ahí siguen, niñas. Sí. Sí. A ver, ahorita va a presentar Sí. la carta del capitán. A ver, ya te la mandé. Chécalo. ¿Por WhatsApp? No. ¿Correo? Este es formato carta corta. Se la mandaste a ella nada más. Sí. Ya se fue. Sí, es que tal vez está, perdón. Allá llegó. Es esta. Dice constancia de embarque de gancho doble giratorio. Esta fue la pieza que se fue mal, ¿no? Ok, hay un asunto que ponerle el nombre de la pieza. Miren, era un gancho de una grúa. También le anexo las fotografías. Dice que el que suscribe el capitán tal, el nombre del carácter del capitán del navío tal, por nombre de identificación tal. Y aquí te dice, el fundamento legal es el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Hay que buscarla. que te dice, el capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad. ¿Sí? Habla de eso. Y toda persona a bordo estará bajo su mando y en aguas extranjeras, Ajá. ¿Qué dice acá? Que a la fecha las mercancías que se sirven a continuación se encuentran a bordo de la embarcación a mi mando. Lo anterior no es que será estudio solar por mi propia cuenta y que sus datos de identificación coinciden plenamente con los mencionados. Y aquí marcas, modelos, series, etc. ¿no? Y listo a continuación los documentos de desembarque presentados para esta mercancía cuando bajó. Cabe señalar que se ingresó a las instalaciones, adjunto las fotografías. Finalmente manifiesto conocer las sanciones, y dice, da por ingresar a la presente constancia de embarque citado gancho de para efectos administrativos para el cierre del desembarque. O sea, que si hay sanción. Sí, hay. Claro. Yo pensé que O sea, con esto puede justifica. ser que no te sancionen. Puede ser, no es seguro. Normalmente a nosotros nos lo cierran sin sanción. ¿Y por qué no le quitamos conozco la sanción? Póngase las dos. Esa parte. Pero es mejor que hacerle la llorona a la aduana y no.
Sí, pero si ya llevas esa palabra, pues hace... No, es que siempre es mejor reconocer que sabes tú que caíste en el error y puedes ser sancionado. ¿Sí? Sí, porque ahí sería lo de los impuestos, entonces de regularizar. Ujú. Pero es mejor, bueno, en mi parte siento que es mejor para no ir con la cara ya de... No, claro, ver que se conocen los elementos para Ajá. poder decir, ok, me equivoqué, pero me quiero... Ahora, nada más cambia de formato, porque yo he presentado esta carta 15 cuántas veces. El orden o las Sí, cosas. sí, no. Y debe de ir hoja blanca Me he enfrentado por el barco. por el barrio. Para que nos den una hoja, donde hay que mandarle para que ellos lo impriman. Primero hablar con ellos. Y el capitán tiene que firmarlo. Sí, claro, pero aquí fue petición de ellos. Así que, y tampoco se va, o sea, no se puede mencionar que fue el que reparó, que se entienda que a lo mejor fueron ellos, ¿no? Que la bajaron. O sea, no se va a mencionar quién la metió ni nada, para no caer en... Sí. Y por ejemplo, este es un caso, ¿no? Pero, por ejemplo, les puedo mostrar otro para que vean que hay que comprobar. Pero es mejor al regularizar. Pueden que regularizar. O sea, Por ejemplo, aquí eran unas balsas, por ejemplo, que también que no estoy proyectado, pero igual que las subieron por cuestiones de seguridad, y dijo el capitán que se suban, y pues no, como tú dices, no estaba el de la aduana, y pues ni modo, ¿no? Se tuvieron que subir. pero si tenemos el pase de embarque, ¿Qué pasa? el de reembarque, El acuerdo, sí lo sacamos. O sea, sí metimos el documento para el reembarque. pues menciónalo ahí, diciendo, se hizo la gestión, sin embargo, no se cumplió con la formalidad del cierre. ¿Sí? O sea, se tiene el pase del embarque, pero por la urgencia se tuvo que... No se cumplió por horarios o algo así, ¿podría ser? Sí, por urgencia. Puede decir que se ingresó, que se ingresó por el muelle 4, sin embargo, pues igual no se hizo el trámite de cancelación. Ellos saben que muchas veces no están, o sea, los oficiales, pero no lo mencionan así, ¿no? No se cumplieron con las formalidades de cierre por puerta 4 de APE. Sí. Pero yo sí habla el señor Mario con el capitán Aguirre, sí. Pero yo creo que sería bueno ya plantearle ese documento y decirle, para corregir esto necesitamos presentar este escrito, capitán. Y ya para avanzar. No sirve conseguir una firma de un oficial porque los oficiales informan al día siguiente cuáles son los que cerraron. Entonces le van a cuestionar a esta persona, oye, ¿por qué hasta hoy, por ejemplo? O sea, tiene que, si va a firmarlo, es como si hubiera entrado ese día. Sí, por la fecha. Quién sabe si le hizo otro cliente. Yo le dije, me hiciste mal a firmar. Quién sabe cómo, pero consiguió la firma. Sí, van allá y les dan para los chicos. Sí, yo también tengo proveedores que de repente vence un acuerdo ese día y van, se lo sellan desde que ya ingresó, y hasta me mandan firmado, y le digo, oye, las piezas, no hombre, no las terminé, hasta el lunes te las voy a entregar en el taller. Y el acuerdo, no, el acuerdo ya me lo firmaron de recibido, ya cuando el lunes yo que entro así, y llego al muelle con las piezas preparadas, con los extintores. Pero ya le firmaron de recibido desde el viernes. ¿Qué pasa si yo subo un equipo para trabajar y se va al barco y lo siguen utilizando y no se desembarcó, se lo llevan y luego lo importan, según yo, para poder entregarlo al proveedor, si nunca hubo una salida en donde se debe vender? Para empezar, ¿ese equipo es nacional o es extranjero? Nacional. Entonces no tiene nada que ver con la importación. Porque se lo llevaron al extranjero. ¿Cómo sabe la autoridad que se lo llevan al extranjero? ¿Cómo lo meten? Con la factura nacional. Se lo llevaron al extranjero y Sí, para que yo lo ingresara al país. Con la factura nacional. ¿No se tenía que importar? No. ¿Ocurrió? No.
Con la factura de si yo compré un televisor en Sam's. Yo no tengo la factura Ah, no. porque fue renta. Y de esa que te lo rentó la factura y se acabó. Es que es mercancía nacional, ya Pero- está nacionalizada. Sí, pues está nacionalizada, pero no reporté que la mandé fuera. Ajá. ¿Y? ¿En serio? Sí, es mercancía nacional. Es que siento que no haber reportado que me llevé algo a bordo de un barco fue como que sacarse una mercancía. Pero ¿cuál es el delito si en la exportación no hay impuestos, no hay permisos? Y la pude haber ingresado sin ningún problema. Pues la ingresaste porque era nacional, ya habías pagado, alguien había pagado los impuestos cuando lo importó. Imagínate que yo compro una televisión en Sam's, me dan mi nota o mi factura de Sam's Club, y la subo a un barco, se va el barco, está trabajando por otras partes del mundo, cuando llegue ese barco, oye, esa televisión yo la subí para cuando estaba aquí en el barco, pero ya me voy a bajar. Bajo con mi televisor, aquí está la factura de Sam's. Así. Es que a la exportación no tienes permisos, ni regulaciones, ni impuestos. O sea, no tienes que cumplir nada de la exportación. Ni el requisito. Pues sí, o el requisito sí, pero es lo que te digo, ¿cómo saben que se fue al extranjero? Tú la bajas aquí por muelle, pues la tenía yo acá en unas oficinas adentro del API. O sea, no salió al extranjero, estaba aquí. Nada más. No, pero en este caso sí salió para ingresarla, pues había que ingresarla de una manera legal. Es que mientras tengas su factura o consigas una factura, no tiene por qué volverse a importar. Sería erróneo volverlo a importar. Tendrían dos importaciones de esa mercancía. Y es más delito eso. Pues no, digo, la autoridad no le vas a pagar más impuestos, pero No me va a cobrar, nada más que te estoy gastando algo que no debía hacer. Bueno, seguimos. Bueno, ahí está, cierra esta. Ya lo cierro. Bueno, pues no hemos pasado ni de la primera página. Vete a buscar ahora el pedimento H1. Digo, si los importamos con un BH, tienen que salir con un H1. Búscate ahora el H1. Está. Retorno de mercancías en su mismo estado. Retorno de importación y exportación en el mismo estado de acuerdo al artículo 116. Voy al artículo. No hay noticias de acuerdo al artículo 116. Sí. En su mismo En estado. el mismo estado, pero... Eso que te da son referencias que te pueden servir o no te pueden servir. Ahí no creo que te sirva, pero chécalo. Porque el 116, ahí está. Plazos de exportación. Es lo mismo que yo. Ok. Exportación de vehículos transferidos por otras empresas de la industria automotriz. Ok. Entonces, del artículo 106, que son importaciones temporales, es lo que más se usa aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, eso necesito que quede bien claro. Las opciones del artículo 106, las que son 6 meses y las que son 10 años. Las que son 6 meses es pedimento. Las que son a 6 meses son pedimento BA. Y las que son a 10 años son pedimento BH. Diferencias básicas. Vete al 106, por favor. Entre una y otra. Sí. Del BA sería las herramientas que, por ejemplo, traen los técnicos para... Sí, pero fíjate, vamos al 106.
BH de 10 años, dice. Sí. Aquí no sería meter que salir. ¿No? No, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Vete ahí a leyes. Código. Leyes y códigos. Dale ahí. Dale a ley aduanera. Abajo. Ley aduanera. La ley. Arriba la ley. Busca el 106, dale. No, vete para arriba y le das siguiente. Porque nada más muestra ciertos artículos. Siguiente. Ahí está. A ver, baja, ahora sí baja. Ahí está, 106. Ok, la fracción segunda, inciso A. ¿Qué es lo más importante que ven ahí? Las palabras. ¿Quién lo hace? ¿O para quién funciona? Para los residentes extranjeros. Residentes en el extranjero. Si soy un mexicano y quiero hacer una importación temporal a 6 meses, ¿puedo o no puedo? Pues no, porque ahí dice que para residentes en el Exactamente. ¿Sí? Tiene que tener un pasaporte y una residencia en el extranjero para poder tener el beneficio de importar temporalmente a 6 meses. Y experimento BA, es lo que les dije, 6 meses BA. ¿Okay? Segunda cuestión, cuando es un pedimento BA, ¿qué te dice? Siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas que tengan una relación laboral. Vamos a ver qué dice esta circular. Esta. ¿Ok? ¿Qué te dice esta circular? A toda la comunidad del comercio exterior y anual hacemos el conocimiento de la problemática que se suscrita respecto a las importaciones temporales, referente al artículo 106, fracción 2, inciso A, de bienes utilizados por los residentes en el extranjero para cumplir con un contrato de prestación de servicio, resultado de una licitación o concurso, en el sentido de que cierta aduana estaba exigiendo al momento de efectuar el despacho aduanero que se adjuntará al pedimento, copia del referido contrato. Por lo que gestionamos ante la autoridad competente su intervención con la finalidad de que no se exigiera dicho contrato. Lo anterior en razón a que el artículo 136 del reglamento del referido ordenamiento jurídico establece que para efectuar las citadas importaciones temporales se deberá cumplir, entre otros requisitos, que los residentes tengan relación laboral con quien utilizarán los bienes importados temporalmente, salvo que sean utilizados por ellos mismos, sin hacer alusión al documento que servirá para corroborar dicha circunstancia en el momento del despacho de aduanero. Sube tantito. Vamos a ver las conclusiones. Las conclusiones están en este párrafo. En este sentido, la Administración Central de las regulación de despacho aduanero. ¿Me ayuda? Si quieres, mediante el oficio adjunto corrobora nuestro criterio, indicando que en caso de contar con la citada autorización, no será necesario requerir citado contrato al momento del despacho de las mercancías por él amparadas, maquinaria y aparatos necesarios para cumplir con el contrato de prestación de servicios derivadas de la licitación o concurso. ¿Qué pasa? Nos da la razón y no nos da la razón, porque dice que cuando se importe a 6 meses por BA, la autoridad aduanera estaba pidiendo copia del contrato de relación laboral, ¿sí?, entre el extranjero y quien me está contratando en México. ¿Ok? Digamos que viene el extranjero y van a necesitar copia del contrato de cada amparo. Pero dicen, oye, yo no te quiero dar copia del contrato porque vienen cosas confidenciales. Hay una manera que se pide autorización a la Administración Central Jurídica Internacional de Normatividad de Grandes Contribuyentes. ¿Sabes cuándo te van a dar la autorización? De aquí a 6 meses, 1 año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más viable? Conseguir el contrato. O sea, o si no cumples con esto, hazlo aún. O sea, decirle a las personas, la autoridad me pide copia del contrato para establecer la relación laboral. Si ustedes no me dan
los documentos, ya no me dan la oportunidad de hacerlo en BH, temporal, en BA. Tendremos que hacerlo en definitivo y tendrán que pagar los impuestos. Pero es algo que tú tienes que sugerirle como asesora, o sea, para que sepan que sabes, o sea, qué es lo que vas a requerir. Vete para atrás, vamos a salir de acá. Ahí conviene hacerlo definitivo, aunque sabemos que va a retornar, luego se da la salida porque no paga impuestos mejor. Exactamente. Exactamente. Ahora, entonces, no es necesario presentarse manifestación de valor, etc. Bueno, el impedimento te pide la carta o el contrato de relación laboral. Si no, pues, ahora. Me quedé sin batería. Sí, por eso. Es importante. Para que devuelvas eso al extranjero. Entonces hay una cuestión que necesitan entender como empresa. Si quieres ser igual que todos los demás, haces una importación temporal en BA y la haces con cualquier agente aduanal. ¿Quieres tener un valor agregado en tu servicio? Lleva el control de las importaciones. Lo que te decía yo, que podíamos hacer un formato en donde ellos tengan presente su vencimiento por parte de la empresa. Sí. No nada más ya lo hice y ahí se queda. Sí. No, a ver, es como un plus. Decía Mario, no tenemos la obligación. No, a lo mejor no, pero marca la diferencia. Pero a lo mejor no lo voy a hacer yo, dentro de 10 años que lo tengas que hacer, quién sabe quién lo hace. Eso es lo que va a marcar la diferencia de servicio. El control y la asesoría que le des tú. Por eso te digo, cuando te den una asesoría, tú necesitas que te muestren todo el panorama, ¿sí? A ver, ¿qué vas a traer? No, es una herramienta y empieces a ver, ¿quién la va a traer? ¿Un mexicano o un extranjero? No son unos técnicos que vienen del extranjero. Ah, ok, entonces ya vas cuadrando, es una importación, puede ser una importación temporal. ¿Cuánto tiempo van a estar en México? Un año. ¿Qué les dirías tú a tu cliente? De manera definitiva. De manera definitiva, porque si es una herramienta, aunque lo traiga un extranjero, O nada si más le tienes pasa opción algo. a 6 meses. Y si le pasa algo. Ajá, entonces, mejor que lo haga definitiva. Oye, vengo por 3 días. Se pierde. Vengo por 3 días y cuesta muchísimo la mercancía. ¿Qué me recomiendas hacer? Temporal. Un BA en el que tú controles, ese es otro valor agregado. Yo te voy a hacer la importación, la terminas de usar y me vuelves a devolver esa refacción para que yo la retorne al extranjero y yo tenga el control de la entrada y de la salida al extranjero. ¿Sí? Y entonces ya no le cotices al cliente. Mi recomendación es, dices, es que en 3 días la regreso al entrada, pero extranjero. también la salida, ¿no? Le cotizo las 2 cosas al mismo tiempo. Y vas a ver que como ya te lo va a pagar la importación y la exportación, la va a tener que hacer contigo. ¿Sí? Además me va a dar certeza de que va a estar bien. O sea, Exactamente. no va a tener Entonces, la preocupación. No se limiten al servicio de hacer nada más la importación. O sea, vean
todas las consecuencias y le va a caer mejor al cliente que me está protegiendo mis intereses, de que me está vigilando que no voy a tener multas, que no voy a tener problemas en el futuro. ¿Sí? Si vence esta mercancía después de los 6 meses y no retornó, ¿qué va a pasar? Va a tener una multa por parte de la aduana y esa multa va a ser como de 2.300 pesos cada 15 días que pasen y no se devuelva al extranjero. ¿Sabes cuál es el límite? El valor de la mercancía. Entonces, la multa puede ser estratosférica. ¿Sí? Entonces. O si son herramientas de riesgo, Ajá. mejor definitiva, ¿no? Si son, por ejemplo, el otro día me dijo un extranjero, es que vengo a hacer una perforación y voy a meter unos tubos en la tierra y que no sé qué, lo quiero importar temporal. No, porque se te rompe ese tubo en el subsuelo o en el subsuelo marino o se te quiebra y todo, y el artículo 106 te dice mercancías de importación temporal que van a retornar en su mismo estado. ¿Cómo me garantizas que un drill, que con la cosa que están perforando no se va a romper allá abajo y va a quedar enterrada en el mar? No, le dije, no, porque hay un responsable solidario. Cuando se hace una importación temporal, pones al nombre del extranjero y pones un responsable solidario en México. Porque ¿a quién le va a cobrar el SAT si claro, es un el extranjero? extranjero se va. El extranjero se va. Entonces adquieres una responsabilidad que necesitas protegerlo. Entonces ahí es donde tu criterio y tu conocimiento de los artículos tiene que traer pues la experiencia y la seguridad de que le diga las cosas al cliente. ¿Sí? Ahora, ya no va a dar tiempo. Yo le quería mostrar a Mario un sistema que yo utilizo. ¿Qué hablo? Pues sí. Mira, ¿cómo se llama? Madelina. No, Madelina es la de una viuda. Nada más quería mostrarte rápidamente esta herramienta que se llama Smash. Para empezar, los precios de esta herramienta, mira, son dólares. $25 por mes, ¿sí? Hasta 3 usuarios, ¿sí? Y $7 por mes, facturado anualmente para 10. Pero bueno, voy a iniciar sesión. ¿Qué onda? No, la van a bajar mañana, hay que bajarla mañana, van a venir mañana acá. Yo en esta base de datos puedo, todas estas hojas de control. Ven por la camioneta y ya la bajamos acá. Ven por acá y ya la bajamos. Y sirve esto para llevar controles. Por ejemplo, yo aquí tengo mis controles de proceso administrativo. Okay. Pero tengo que bajarla. En donde llevo mis controles de proyectos. ¿Cuánto tiempo tarda cada persona en realizar un proyecto? Con las gráficas de Gantt. ¿Sí? Ajá. ¿Qué día iniciaron? ¿Qué día terminaron? Porque cuando necesitas entregar avances de un proyecto, ¿sí? Puedes entregar este tipo de cosas. ¿Por qué tardó tanto un proyecto? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Etcétera, ¿no? Esta es una de las herramientas de este. Pero, por ejemplo, tengo otros procesos, logística internacional, logística nacional. Por ejemplo, tengo este control de desembarques. Todo esto de control de desembarques, ¿sí? Es una hoja y, a ver, te voy a compartir algo, no importa que, como yo soy el administrador, lo puedo
Lo puedo hacer y lo puedo borrar. Vamos a captura de desembarques, compartir formulario, guardar. Me voy a compartir a mí un enlace. Me voy a compartir un enlace. Porque este sistema está enlazado a los celulares. De tal manera que, me voy a poner aquí, ay, no era este, si se fijan, me mandé un enlace. Yo aquí, este enlace lo puedo abrir en mi celular o lo puedo abrir allá. Si yo hago este formulario acá, si se fijan, puedo capturar la mercancía que está bajando de un barco. Pero también lo puedo hacer aquí en mi celular. Entonces, las personas que yo hice este programa para las personas que están en el muelle. Entonces, si yo aquí le puedo poner, mira, vale. Entonces, yo aquí le puedo ponerle, así como lo está viendo Mario, lo están viendo ustedes aquí. Si yo le pongo a abrir el formulario, lo que están viendo ustedes en pantalla lo está viendo Mario allá. Entonces, puedo yo escoger de qué embarcación. No, pues que está bajando de la Hércules. Oye, ¿qué manifiesto de desembarque? La Hércules 999. ¿Cuándo entró al almacén? Pues entró el 4. ¿Qué PO? La 50, 60. Procedencia viene de Atlantis. Motivo de desembarque, etcétera, etcétera. Y también en el celular yo puedo tomar foto. Si yo ahorita le lleno aquí estos datos, la fecha, le voy a poner fecha de hoy. Yo aquí puedo cargar un archivo, abrir la cámara y decir que se está desembarcando esta mochila, ¿sí? O un documento, o un PDF, y yo puedo, vamos a ver si, voy a capturar este de Atlantis, manifiesto, le voy a poner 999 para que yo lo identifique, y le voy a poner enviar. Campo obligatorio me pide, procedencia, embarcación, motivo de desembarque, material, opción, cantidad recibida, 1, metida caja, tipo de embalaje, pallet, marca, modelo, campo obligatorio, peso, voy a poner 12 kilos, unidad de peso, kilos, medidas, elaboro yo, descripción, nada. Vamos a enviar. Enviado. Yo ahorita ya envié la captura que hicieron desde el celular. Entonces, esa captura, ¿sí?, que hicieron desde el celular a alguien, mira, ya me dice, alguien ya actualizó esta base de datos. Y hasta abajo, ahí está el campo que ahí está, Atlantis. Lo que yo capturé, y miren, la foto que yo tomé. ¿Sí? Estos son hojas de Excel que yo voy diseñando y que yo voy automatizando. Pero así como esto, se puede unir al Gmail y cada correo que te llegue en Gmail, puedes unirlo aquí y se alimenta automáticamente la hoja y te va llevando controles de tiempos de importaciones, de desembarques, de todo eso. Y le puedes poner, yo en esta hoja, voy a eliminar esta columna. Yo en esta hoja, si ustedes pueden ver la información, tiene muchísima información, pero aquí tengo mis acuerdos, cuándo tramité el acuerdo, por ejemplo, de la aduana, y cuándo va a vencer mi acuerdo, ¿sí? ¿A qué proveedor? ¿Sí? ¿Qué estatus tengo? Pero yo también le puedo poner recordatorios, puedo automatizar
Vamos a ver aquí. Si yo le pongo el comprador, cuando desembarca ese material y se le pone el comprador, le llega un correo electrónico al comprador y le dice, oye, comprador, ya bajaron este material, háblale a tu proveedor para que vaya a buscar este material. ¿Sí? Entonces tengo automatización de procesos, aquí se llama administración de flujo de procesos. Entonces tengo, por ejemplo, alerta de alta de un desembarque, notificar el comprador acuerdo de aduana vencido. O sea, le puede notificar automáticamente sin que tú hagas nada. Todas las mañanas puedes mandarle un recordatorio al comprador, oye, faltan 5 días para que el acuerdo aduanal venza. De esta manera se pueden controlar las importaciones temporales. Si tú capturas un BA y un BH y capturas las fechas, tú le puedes llevar el control a un cliente de cuándo vence sus importaciones temporales y le puede automáticamente estar mandando recordatorios a ti y al cliente o a quien tú definas. Todos los días te faltan 9 años. ¿Sí? Mira, notificador de coordinación de regulación, primer recordatorio, segundo recordatorio, porque dependiendo del número de días para que venza, le va mandando recordatorios automáticos al cliente o al comprador, o solicitar acuerdo aduanal. Cuando el muelle recibe el material y tiene todos los papeles bien, cuando le cambia el estatus y me pone notificar acuerdo aduanal, me llega un correo a mí y a la persona que tramite el acuerdo aduanal de la aduana y dice, oye, ya ese material está listo para que le gestiones un acuerdo aduanal. Cuando esa persona tramite el acuerdo aduanal, captura el folio del acuerdo aduanal, le llega un correo al muelle, oye, ya está el acuerdo aduanal, bájalo porque ya te lo escaneé y te lo subí ahí. Descárgalo para que puedas sacar ese material del proveedor. ¿Sí? Entonces, este es un programa de automatización de tareas y de funciones. ¿Sí? Ahorita quieren que hasta el proveedor se le notifique, que al contacto de la embarcación, al responsable del muelle, o sea, mientras tú vayas poniendo columnas por responsable, puedes ir automatizando todos tus procesos, además de llevar estadísticas, ¿no? Si está cumplido, que no está cumplido, si está fuera de tiempo, no está fuera de tiempo, ¿sí? Para llevar las estadísticas de los indicadores, ¿no? Es un ejemplo de algo que se puede hacer, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, cuando evalúo el transporte, los servicios de transporte de logística nacional, tengo esto. Por ejemplo, tengo este formulario en el que cuando reciben un camión, todos los almacenes de Cotemal evalúan al proveedor con esta encuesta. Es una encuesta electrónica en el celular. Entonces, el que recibe un servicio hace la encuesta y entonces me alimenta automáticamente esta base de datos de la encuesta. ¿Sí? Y me dice si el operador cumplió con políticas COVID, si tenía verificación, si tenía GPS, si tenía buen estado su y aquí me van calificando a los proveedores y a los camiones, si hicieron bien el servicio, si tuvieron algo mal. Por ejemplo, el chofer no tiene conocimiento si tiene GPS, equipo muy lento, y así evalúo montacargas, grúas, servicios de transporte, de una manera muy fácil, porque ahorita ya todo el mundo maneja el celular. Entonces le llega la evaluación desde el celular, la contesta y se va autoalimentando tu información. ¿Sí? Sin que tengas que volver a capturar ni hacer nada. Y eso hasta, por ejemplo, el chofer de X empresa, pues el patrón lo agradece, ¿no? Me imagino, porque sabe cómo realmente está. Cuando te hablan y te dicen, oye, evalúame. No, hombre, no tengo tiempo, te hablan al celular. Oye, ¿quiere evaluar el servicio que le hicieron en la Toyota? No tiene. Pero cuando son 5 preguntas muy sencillas que en un minuto pueden contestar en su celular, entonces lo responden y se acabó. Y vas evaluando tu servicio. Una pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que en mi departamento de cuentas por pagar, ¿no? Me manda por WhatsApp todo el... Oye, hay que pagar esto. Y yo le contesto, sí, está bien pagado. Se podría llevar ahí, ¿no? Y llevar un control de todo eso. Algunos especial para mí. Sí, aquí todos estos archivos yo los he hecho. Pero los he hecho para kilómetros, para muelle, para no sé qué. Sí. Ahí vas a tener a Claudia recordándote que lo hagan. No, porque te llega una alerta, te puede llegar una alerta. No, que hagan ese software, ese programa. Está conectado.
¿Hasta conectada, Claudia? Sí, está viendo allá. A ver, Sí, aquí tengo. Claudia y Lija no están muy. Los demás se ponen ignorantes. Y salen reportes, por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, recuerden, reportes de acuerdos pendientes. Tengo todos estos acuerdos que están de mi lado, por ejemplo, que la chica tiene que hacer. Este tiene acuerdo pendiente o este tiene que buscar su pedimento para que pueda salir, ¿no? Entonces, ya no es que filtren el archivo grandote, ya puedo hacer resúmenes con cierta información para que diario chequen las personas cuáles son sus tareas pendientes por hacerlo ese día específicamente. Y se van pasando los estatus de una persona a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y puedes ver que lo interesante de esto y lo padre es que nadie me puede engañar. ¿Por qué? Si yo entro aquí a control de desembarques y capturaron un dato mal, yo puedo ver aquí acciones de fila. Vamos a ver, comentarios, generar documentos, a ver, ver fila, comentarios, había algo de datos, aquí adjuntos, comentarios, generar pruebas. A ver, aquí, acciones de fila, enlazar, analizar y pedir títulos, ver historia de una celda. Y aquí te dice qué persona lo capturó y a qué hora lo capturó la información. Y si tiene varias actualizaciones, te va diciendo todas las actualizaciones que tenga una celda. O sea, que si alguien capturó mal o lo modificó algo intencionalmente, ahí te sale qué usuario fue el que lo hizo. Pero, perdón, ¿y eso? O sea, ¿eso no lo puede modificar un usuario? No. Si yo estoy en una celda, vamos a poner esta de extintores, yo le voy a poner extintores 1, 2, 3. Si yo lo grabo y le digo, esta celda, ¿quién la ha, mira, Larisa Loraine, el 7 a tal hora le puso extintores y yo a las 10:12 le puse extintores 1, 2, 3. Lo voy a regresar a extintores y le voy a poner una rayita. Si yo grabo este archivo y veo el historial de esta celda, ahí dice, Otra vez. y te va a guardar todo el historial de esa celda, de esa información. O sea, que queda auditado por celda, Sí, sí. no por línea, por celda. Y hay permisos de usuario que nada más le doy permiso a los compradores, nada más de visualización, no de modificación. ¿Sí? Porque aquí en compartir yo puedo ver los niveles, si soy yo el propietario, otros de administrador, otros de observadores, o sea, diferentes tipos de permisos que puedes dar el acceso a esta información. Bueno, porque ahí, por ejemplo, lo que hacemos del control de referencias. Mira, por ejemplo, aquí, en esta línea está, me escanearon hasta la factura. Me escanearon la factura, me escanearon. ¿Tienes adjuntos ahí? Sí, puedes ponerle adjuntos, hasta mira, las fotos de los equipos que desembarcaron. De todos los equipos desembarcaron, le toman fotos y le toman fotos con el celular. Y todo se guarda en la nube. Sí, todo se queda en la nube, todo el mundo puede acceder, hasta documentos PDF me pueden subir en donde diga, pues es que desembarcaron 10, 23 equipos. Bueno, una caja de madera y estos equipos. Y todo eso que dice ahí lo puedes ver si subieron la foto. Sí. Aquí, desde que tenga un simbolito aquí, mira, te dice si tiene adjuntos o no tiene adjuntos. Inclusive, ya viste que puedes hacer comentarios. Aquí tiene un comentario. ¿Sí? Entonces yo puedo ver el comentario que está aquí. Comentario, favor de usar el número de serie que está en el Smart Sheet, por ejemplo. Si alguien quiere decirle algo a otra persona o dejar una evidencia de algo, ¿sí? Le pone un comentario. Hola, favor de tomar el número de serie que viene en el Smart Sheet, aquí. Aquí hay otro comentario. Acuerdo a la partida 1 y 2.
¿sí? Para no usar más columnas y no poner más información, muchas veces los comentarios, pero puedes anexar PDFs, puedes anexar fotos, todo puedes anexar acá como anexos, ¿no? Todo queda en la nube y además de esto, hay una versión de Smartsheet aquí en el celular, de tal manera que yo puedo entrar a ver. Yo ahorita ya entré a esta hoja, ya está. Lo mismo que estoy viendo aquí, lo estoy viendo acá. Lo mismo. ¿Sí? Está interesante esa. Sí, sí. Digo que uno por ejemplo, para comercio, uno para cuentas y se involucran las partes. Y la cuestión de aquí es que el desarrollo no depende de un programador, depende de ustedes mismos y conforme más vayan capacitándose en esta herramienta. No, la alimentación no, es el diseño. Lo importante es el diseño. La alimentación ya a diario se va dando. Se puede capturar con una hoja de Excel o se puede capturar mediante formularios electrónicos, como que vimos, o por el celular. ¿Sí? Hay diferentes formas de alimentar esto. ¿Sí? Pero la cuestión está en que depende de ustedes. Cuando yo puedo crear una cuadrícula, una lista de tareas, un proyecto, tarjetas, o sea, hay diferentes elementos que uno puede crear dependiendo de la necesidad. Si es un proyecto, si le vas a dar seguimiento al proyecto, pues le daría yo aquí, nuevo proyecto, y aquí le voy a poner, por ejemplo. Y si yo hago este proyecto nuevo, ¿sí? Aquí ya me va dando las tareas, el calendario y cómo se debe ir cumpliendo este proyecto. Eso está bueno para tener aislado todo. ¿Sí? No que luego no sé si ¿Cómo lo adquieres? Es licencia, ¿no? Sí, eso es una licencia. O sea, habría que ver aquí en la página de Smartsheet. Pero, ok, pero ¿dónde vas guardando todos los bases de datos en tu computadora? En su base de datos de ellos. Y es portable. Es portable. Tú todo esto lo puedes descargar en Excel. O sea, todo lo que veas ahí se puede descargar en Excel. Sería cuestión de investigar aquí, te digo, aquí en precios o aquí en contacto. ¿Sí? Ahí está acá. Todo se hace por internet. Está bonito, mándame el link para mandárselo a Isaí. Ahí está. No, sí. Ya te lo guardas. Gracias. Sergio no quiere, vamos a Sí, hacer. vamos Vamos, ve por ahorita y nos vamos a Uy, aquí ya debe estar dormida. Sí. Bueno, esto ya también, ya. Muy interesante para cuentas. para Es que es para porque todo. ahí, por ejemplo, comercio exterior, Para recordatorios. Es que una vez que le van agarrando el gusto a esto yo empecé por control de desembarques. Ya todas las áreas de la empresa me piden que les desarrolle alguna herramienta. Muelle, para calidad, para evaluación de proveedores, para control de muestras que se bajan de las embarcaciones. O de películas. ayer dice, ay, No, yo no estaba contestando. a ver, el maestro. Bueno, no, pues ya se están durmiendo. Bueno, pues vamos a estar en contacto y pues bueno, con Jazz creo que más. Pero lo que necesiten a través de Jazz, dudas o algo que tengan, yo creo que se puede poner por medio de ella, ¿no? Creo que habías hablado de que a lo mejor podría venir una vez Ajá. a la semana. Sí, A lo mejor pues hacer este tipo de conexión para no perder el hilo, ¿no? Porque finalmente ya es la que va a estar en la operación, pero pues a mí sí me gustaría seguir aprendiendo y yo me imagino que sí, digo, por mí no hay problema, o sea, como decía Mario, ¿no? Podría ser así virtual. Sí, sin problema. Lo que digo yo es que si tienen alguna duda, le manden a ella y ya que veamos, lo revisamos, o ella me pueda adelantar las dudas o algún Para- casos específicos, ¿no? para que cuando yo venga se aproveche mejor el tiempo.
¿Sí me entiendes? Ya para traer. Ahora, la realidad es que no deben de esperar tanto tiempo, en el comercio exterior no deben de esperar tanto tiempo en resolver el problema, porque si no el cliente también no va a esperar, claro, a que ella empiece a investigar cómo son las cosas, ¿no? O sea, se tiene que resolver con mayor celeridad el problema, ¿no? Entonces, Cuando se presente, se consulta. sí, yo pienso que mientras que ella agarra experiencia y va agarrando los casos y todo lo demás, sí, o sea, hay que ir organizando para que cada día se te haga más fácil el control de tus operaciones. Los documentos que solicitas de origen. Si vas a BA, cuáles son los formatos de las cartas de BA, cuáles son las cartas aclaratorias, todos los formatos que utilices a diario, las cartas de instrucciones a la agente aduanal. Después falta ver qué necesitas integrar en el expediente de comercio exterior. ¿Sí? La revisión de las cuentas de gastos. A su existencia, ¿Sí? Y volverte atrás mucho en el papeleo que pide la gente aduanal de las cosas. Sí. Hola, Liz. Hola, buenas noches, señor Mario. Vamos a dar un... Que te haya aguantado hasta estas horas. Ya no hay nadie. Sí, Estamos. Aquí estamos. Y es buena idea Buenas que noches. sea, aunque sea una vez por semana, para que no nos olvidemos de lo que nos enseña. Además que sí nos falta un pizarrón, señor Mario, porque no podemos ver, es que luego no alcanzamos a ver no bien. alcanzamos a ver. ¿Dónde hace falta pizarrón? ¿Aquí? No sé, un digital, algo así. Digital. Está bien. ¿Qué opina Santa Claus? Gracias, que descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Adiós. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego.